Uno, grabando. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Natalia, bienvenidos a Natal de Vida. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y estoy aquí con un gran amigo, Vicente Vivas de Aquantic. ¿Cómo estás, Vicente? Acompañándonos para hablar de un tema muy importante y tiene que ver con la parte de nuestra economía y el tema de la astrología. Específicamente vamos a hablar sobre el tema de Urano en Tauro, que las personas de pronto que no conocen, tiene que ver con el cambio a nivel de nuestra, digamos que el tema de cómo creamos esa abundancia o el tema económico y cómo es que todas las variables y todas las estructuras que se están dando hoy en día nos están llevando a hacer un cambio, ¿sí? En nuestro tema de seguridad a nivel de los temas sobre todo económicos. Entonces, pues vamos a empezar y bueno, Vicente, vamos a hablar cómo serían los temas específicamente que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias Natalia por tu invitación a tu gran canal y que ha sido de gran ayuda para, no solamente para las personas que son fanáticas de tu canal, sino también para aquellas personas que son apasionadas por la astrología. Pues en tu agenda, tú propusiste en el día de hoy hablar sobre la presencia, haciendo una pequeña historia de todos los sucesos astrológicos y sus correspondencias en el mundo de la economía y los valores, Mm, y es la entrada de ujú, Urano en Tauro y todo su periplo hasta el día de hoy o en estas fechas ok, circundantes. De la misma manera, ujú, cómo eso impacta en la industria, que es la generadora de valor. De la misma manera, exacto. cómo estamos experimentando una era exponencial, cómo nos impacta a nosotros a nivel como profesionales independientes, como empleados y como emprendedores o industriales. De la misma manera, pues, cómo esa dinámica de la Ujú, parte de la oferta y la demanda, donde hay unos consumidores, unos clientes y unos productores, tanto exacto. del concepto de, de, de cliente, concepto de consumidor, concepto de productor, oferta y demanda, esa de balance. Exactamente. Entonces vamos a hablar, bueno, Urano. Urano en Tauro, bueno, la gente que pues que quisiera saber, Urano es un planeta que pues es un planeta transpersonal, ¿no? Es un planeta que evidentemente maneja todo lo que son generaciones y todos esos planetas tienen un movimiento pues muy lento, digámoslo así. Por eso es tan importante prestarle atención a su impacto, ¿no? Sobre todo impacto a nivel mundial, ¿sí? No es solamente para uno o para ciertas personas. Entonces, en este caso, Urano rige Acuario y esto nos lleva a pensar como en la parte colectiva, ¿sí? A pensar un poco de los cambios, ¿no? Todo lo que es acuariano tiene que ver con esa renovación, la innovación, todo lo que es distinto, la tecnología, y esto es muy interesante porque se presentan muchas oportunidades para muchas personas, pero también hay ciertos esquemas que tienen que renovarse o sencillamente el que no se renueva, como digo yo, pierde el año y sale del contexto. Entonces, por eso es tan importante observar el impacto, digamos, en sus cartas natales. Las personas con varios planetas en Tauro, pues Sol en Tauro, todas estas personas pues que están tan acostumbradas de pronto a lo conocido, a lo seguro, llega a este planeta a decirles, un momento, esto ya no es así, esto cambió. O si ustedes están acostumbrados a recibir su sueldo mensual, pues ya no. O de pronto se cambia, no sabemos. El movimiento de Urano es muy inesperado, ¿sí? Es decir, uno puede contar con que me va a ir mejor o peor, no sabemos. Simplemente hay que estar abierto al cambio para aceptar que estos temas que teníamos contemplados como lo seguro ya va a empezar a tener un punto en el que no puede continuar igual. Entonces, aquí hablamos es decir, Tauro rige la casa 2. La casa 2 es la del dinero, cómo genero yo riqueza, y llega Urano allí a empezar a impactar. Entonces, no sé, Vicente, si tú puedes contarnos un poco como esa especie de ese comienzo de esos cambios y cómo se empezarían como a dar a nivel de esa casa 2, por ejemplo. Sí, muchas gracias Natalia. Normalmente, digamos desde el punto de vista de la astrología, decimos que cuando cierto tránsito o cierta dinámica de astrología toca las cúspides tanto de casa como de signo, pues tiene unas detonaciones bastante interesantes, donde el conflicto conceptual, arquetípico y simbólico, y no tan lejos de ello, y muy de la actualidad, los campos mórficos que hablaba Rupert Sheldrake, pues la entrada de Urano en Tauro ya definitivamente
ya porque tuvo sus retrocesos y demás. Digamos que en marzo del 2019 hace su primera entrada, donde tú muy bien expones sobre los valores, no solamente de uno mismo, sino cómo gestiona toda su parte económica, cómo integra toda esa parte de valoración. Entonces, nosotros, o aquí yo he establecido un método que se llaman los fractales, para poder entrever cuál es la presencia a través del periplo o la presencia del mismo Urano avanzando sobre el signo de Tauro. Entonces, en marzo del 2019, ¿qué estaba pasando a nivel mundial? Estados Unidos, liderado por el presidente Trump, hace las primeras negociaciones con Asia, teniendo en cuenta su parte de balanza comercial que decían que estaba negativa, donde las exportaciones eran inferiores a las importaciones con el Asia y específicamente con China. Sus primeras reuniones con el presidente Kim del Corea del Norte y todas estas negociaciones es que se da a nivel mundial el primer hito de cómo cambia la balanza comercial, cómo cambia esa dinámica comercial a nivel mundial y cómo nos cambia a todos nosotros. ¿Y por qué nos cambia a todos nosotros? Porque es que Urano habla precisamente sobre el común, sobre todo, no sobre un acto, el colectivo, no es un acto individual. Entonces, yo me atreví a hacer un pequeño análisis, es que todos sabemos que cada signo zodiacal tiene una medida de 30 grados, que es una dimensión radial. Si lo vimos dentro de las mismas dimensiones que tenemos que ser equivalentes sobre 12. ¿Y por qué sobre 12? Porque son las 12 proporciones que tiene cada signo. Esa división de 30 dividido 12 nos da una dimensión de 3,5 en decimales, que es lo mismo que decir 2 grados y 30 minutos. Esos 2 grados y 30 minutos, igual que nosotros hacemos la dinámica de decanatos, es que en esto que estamos hablando particularmente es Tauro. Entonces tenemos 12 trocitos que se dividen y esos 12 trocitos nos hablan que a medida que, como si fuera una cúspide del andar de Tauro, del andar, discúlpeme, de Urano por Tauro, hace que la primera casilla, que mide 2 grados y 30 minutos, corresponde a un concepto de Tauro-Tauro. La segunda sería Tauro-Géminis, la tercera un Tauro-Cáncer, y así sucesivamente, pues empezamos desde su principio con el signo que proporcionalmente estamos trabajando, en este caso Tauro. Entonces, esos 2,5 grados es donde la economía empieza a cambiar, porque ya desde hace mucho tiempo ya empezaba a darnos unos visos que Urano empezaba a cernirse, como la economía, a pesar de ser comunitaria, iba a tener un cambio. Como tú bien dijiste, pues esa presencia de Urano en el eje de los valores conceptuales de la economía, pues iba a tener algunos cambios, y los cambios no son paulatinos, sino de un momento a otro, tienen su detonante. Yo diría entonces, que también, ok, bueno, sí, o sea, digamos que para que la gente entienda el contexto, este fue un cambio, digamos que Urano siempre cambia de signo cada 7 años, ¿cierto? Y entonces veníamos de un cambio abrupto, ¿sí? Con Urano en Aries, ¿sí? Entonces empezamos a hacer cambios, innovaciones, entonces los celulares y todo el mundo a comprar cosas y muy desaforado, y en este momento nos ponen como ese punto de decir, oiga, stop, un momento, ¿cómo? Es decir, ya no es tan rápido, sino que ya tenemos un tema más de conciencia de que sí, puede haber muchos cambios, pero ¿cómo repercute también en esos valores y en la tierra como tal? Sí, porque hablamos que Tauro también es la tierra, entonces no soporta más, ¿sí? Es decir, puede ser que haya tanto desequilibrio a nivel de un montón de innovaciones que tenemos que hacer algo sostenible. Entonces también de eso nos habla un poco esta nueva estructura que dura 7 años también. Correcto, entonces está muy bien explicado por ti. Entonces, digamos que en este periplo de los 0 grados de Tauro a los 2,5 se marca un eje de resistencia al cambio. Tauro, como sabemos, es un signo fijo, es un signo que no le gustan los cambios. En su entrada a Urano, pues, maestro, discúlpeme, pero aquí va a haber algunos cambios, así quiera o no lo quiera. Entonces, digamos que a nivel económico, muchas movidas,
lo que antes decíamos, una cosa, Urano que trabaja en la unidad, él no trabaja la unidad, sino trabaja un concepto. Una cosa es estar juntos y otra es estar unidos. Y eso, un tema de Urano es estar juntos. Entonces vemos en el Brexit la defracturación de la Gran Bretaña, o más específicamente Inglaterra, sobre la Unión Europea, y digamos también cada cual con sus propios intereses, ¿no? Como de alguna manera u otra, sí puedo ser colectivo, me interesa trabajar con los demás, pero para mí es muy importante protegerme, mi economía. Entonces hay un acto de protección, hay un acto de resistencia. Entonces eso conduce de alguna manera u otra a que a medida que va avanzando ese planeta Urano por el eje de Tauro, va avanzando y fue avanzando y sigue avanzando. Y cuando ya llegó a esos 2,5 grados, que más o menos se dio para junio del mismo año, estoy hablando del 2019, ya veíamos que era muy importante en algunas empresas como WeWork, hosting o el teletrabajo, la virtualización, porque estamos hablando ya de una ocupación geminiana. Como les decía, esta, esta defragmentación que hago, pues cada casilla corresponde como si fuera un decanato o algo, y ese decanato que ya empieza desde los 2,5 es un decanato o una fractabilidad, exactamente técnicamente se dice, muy geminiana. La comunicación, Sí, pero también la dualidad, el de no ser, de pronto si uno no es asertivo, no el amalgamado con la discernimiento. economía, Sí, saber mirar para adentro, ¿será que me equivoco? ¿No me equivoco? Espérese un momento, sí. ¿qué es lo que Ajá. hago? Pero el tiempo no da espera, porque esto es Exactamente. inmediatamente. Eso es Eso, el que piensa pierde. lo que hablamos de Urano en Tauro es eso. O sea, Urano va tan rápido y Tauro es como, no, 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 un momento, todavía no. Y en ese primer pincelazo, pues es como, bueno, la adaptación, bueno, esto cambió. Y pues ya hablando de temas de comunicación, sí, realmente actualmente lo estamos viviendo. Muchas empresas que hoy con digamos, con la crisis que estamos experimentando, dicen, de pronto hubiéramos comprado de pronto ese software que nos hubiera permitido tener una mejor, digamos que sinergia entre las áreas para poder trabajar y hacer un teletrabajo, por ejemplo. Sí, muchas empresas no lo vieron necesario. ¿Sí? Entonces, ese cerrazo al cambio o decir, no, es que yo estoy acostumbrado a lo mismo, es algo que se va rompiendo por obligación. O sea, en este caso nadie, digamos que ninguna empresa se esperaba hace, no sé, hace 3 pasar esta situación y muchas se han visto muchísimas que funcionan divinamente, pero otras en donde dicen, no, esto a mí no me parece y es una obligación, es decir, ya este cambio ya no podemos echar para atrás. Entonces, todo lo que ocurre con los movimientos de Urano son, es decir, se hace el cambio y de ahí ya no volvemos a la supuesta normalidad que a la gente le encanta, ¿no? Entonces esa normalidad taurina no va a regresar y aquí es donde empezamos a ver también estos fenómenos, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, precisamente hablamos sobre ese eje fundamental de a medida que va transitando Urano por Tauro, pues hace que en este sentido la comunicación juega un papel muy importante. Y vemos el surgimiento de cada vez sobre las comunicaciones en el área de la economía, hace puerta fundamental y sigue arrastrando, porque ya hay una detonación de la importancia o de la famosa guerra comercial que en el 2019 fue protagonista en la parte económica de China y Estados Unidos, y cómo algunas restricciones en el tema de documentación, ahí está Géminis presente, donde los aranceles se hacen para China, aumenta sus aranceles y China responde de la misma manera, y eso impacta como un efecto dominó para todos. Todos hacen de alguna manera u otra unas apuestas sobre cómo bajan o subir los aranceles, cómo el dólar como moneda fiat hace su dinámica, como el yuan también hace parte fundamental, y no podemos sacar de esta fórmula pues al euro. Y entonces son divisas, son papeles que representan valores, y eso es una etapa muy geminiana. Entonces, de ese periplo que estaba hablando yo ahorita, va avanzando, y del eje de ocupación de 2,5 grados
hasta los 5 grados que hace Urano en Tauro, pues sigue progresando. Sí, Y de esa manera, a medida que sigue progresando, va avanzando, y ya tiene una pequeña retrogradación, tanto así hasta llegar a su punto de eje de entrada de Urano en Tauro, pero vuelve y retorna a su parte directa y ya hacia, mm, cubriendo todo esto, que es lo que estamos viviendo en este instante, y es los 5 grados de Tauro. Entonces, todo esto que ha pasado y que sigue pasando, y a hoy, a 5 grados, decimos más o menos, que estamos hablando del eje eh, principal de acontecimientos, y es que estamos a punto de abandonar el fractal de Géminis para empezar a tener un fractal canceriano. Cada vez que uno, sabemos que cada vez que hay una cúspide o que se cierne la entrada de una cúspide de un planeta, hace que esa detone o cambie esa energía o esa información. Entonces ya como se está cirniendo en este instante, o ya se cirnió en días anteriores, sobre la entrada de Urano al eje fractal de Cáncer. Y ese eje fractal va de los 5 grados a los 7.5 de Urano en su trasegar. ¿Y qué podemos esperar de eso, mi Natalia? Y ya podemos ver o entrever eso. Y es que Sí, muchas medidas proteccionistas, cáncer de protector, nacionalismo, de y cuidarse. cómo protejo a los demás, a mis ¿Cómo hijos, protejo al pueblo, no? al Digámoslo pueblo, así. muy lunar, ¿no? Entonces, Sí. como a través de los valores, que es un eje taurino, pero a la vez con una amalgama muy canceriana, protejo, doy auxilio, genero algún dinero. Nada más en Estados Unidos, hace 10 días, dieron un Sí. paquete de ayudas de 2 billones de dólares para darle 140.000, perdón, corrijo, 1.400 dólares a cada cabeza de A cada familia. persona, Aquí en exacto. Colombia, por ejemplo, hicieron lo propio, guardadas las proporciones, 75.000 pesos para las personas de Familias en Acción. Y claro, o sea, en este caso, digamos que la protección a sí, al pueblo como tal, Pueblo, y por pueblo eso es lunar. que de cierta forma empezamos a ver que hay ciertas estructuras que dicen, oiga, pero ¿por qué los ayudan a ellos y a mí no? ¿Sí? O sea, como que, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Porque la protección a la gente, digamos que es decir, bueno, lo básico, ¿no? La nutrición como tal. Entonces, este cambio, pues también la gente dice, pero ¿y cómo así? A uno sí, y entonces a estas personas, pero es algo necesario en estos momentos, es decir, no podemos oponernos porque es el grupo, ¿sí? Y en esos países, sobre todo como Colombia, que es un país con un problema ahí pues de desequilibrio, ¿no? Y de inequidad, esto también nos habla de esos valores, ¿no? O sea, es pensar también en el otro, dejar de lado algunas cosas que de pronto, y ahorita lo hablamos, o sea, es decir, la gente dice, yo puedo como sobrevivir sin tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que me imponía, ¿sí? Tantas necesidades que son creadas ahí digamos que, por, no sé, es decir, por moda y todo esto, viene a decirnos, oiga, usted puede sobrevivir de manera muy básica, digámoslo así. Entonces también esto pues es necesario en este tiempo porque estábamos un poco desaforados. Obviamente eso no significa, como digo yo, que sea un tema que entonces ya va a cambiar siempre porque igual pues hay ciertas estructuras en las que la gente sigue siendo igual, pero sí es como una muestra, ¿no? Una muestra de los verdaderos valores, lo que de verdad importa. Entonces la gente dice, bueno, la alimentación y qué tipo de alimentación y qué cosas necesito. Y pues bueno, ahí estoy y con esto puedo como defenderme, digámoslo así. Pues Ujú, ahí precisamente, bajo este fractal, ujú, ya estamos viviendo, el fractal sí, que va de la presencia de Urano de 5 a 7.5 grados, ujú, em, que es un eje amalgamado de Urano, presencia de Tauro, Cáncer. Pues ujú. también es, como decía Maslow, ¿no? Que la parte fundamental o real fundamental de todo ser humano es el cobijo y la alimentación. Necesidades Entonces, ese básicas. es un eje Ujú, muy canceriano. Entonces, sí, como los gobiernos, de alguna manera u otra, en su proteccionismo, en acudir a sus habitantes, a sus hijos de la nación, es ujú, brindarles alimentación o en general en la infraestructura, así tengan como de alguna manera u otra sustentarse bajo su economía. Es ujú, como las decisiones o estratégicas
van encaminadas a que las personas puedan suministrarse, por eso los almacenes o las grandes superficies abren, se han vuelto Exacto. protagonistas, las industrias de la alimentación se ha vuelto muy fundamental. Ujú. Exacto. Los hogares, la ejecución, el desempeño del alimento en los hogares se hace fundamental y toda la industria de alimentos en su desempeño, restaurantes en su Urano, su trasegar, cuando estaban esperando que llegaran sus clientes, ahora ellos van a donde están sus clientes. Entonces, los Exactamente. domicilios, Ujú. los portales que generan algunas transacciones virtuales donde se pueden Ujú. adquirir bienes y servicios de temas de alimentos para Ujú. que les lleguen los alimentos a las casas. Entonces, ahí hay un cambio. Sí, Entonces, aquí exacto. es el que primero la coja, las industrias de alimentos, el que la coja es así. Entonces, vamos a experimentar indudablemente del grado 5 de su trasegar uraniano, del eje de los 5 grados hasta los 7,5 grados vamos a experimentar este eje muy Ujú. tauro eh, canceriano, por decirlo así. De hecho ya por naturaleza, Tauro pues rige la alimentación como tal, ¿sí? Entonces, y los cambios que se van generando también, y creo que este tiempo de cuarentena ha sido maravilloso para uno de verdad sentar cabeza, ¿no? Y decir, bueno, yo qué necesidad tengo de ciertas cosas, y digamos que esto va a empezar a definir unas estructuras que más adelante, donde la gente, por ejemplo, va a decir, yo necesito comer saludable para poder estar bien, ¿sí? Porque hay un tema en el que cada uno va a sentir que, digamos, que el autocontrol, uno mismo puede controlar lo que ingresa a su organismo y de esta forma, si cuidamos la alimentación, pues también vamos a estar bien de salud, ¿sí? La idea es que tengamos esa conciencia de autocuidado y la alimentación, pues en este caso, va a cambiar. Sí, muchas personas de pronto que se vuelvan, no sé, veganas y todo este tipo de comportamientos también. Entonces, estamos viendo ahorita, ¿no? La gente dice, bueno, yo para qué necesito comer tales cosas y yo entonces como nutrirme bien, no sé, hidratarme, todo ese tipo de cosas que estamos viviendo y la administración como tal de ese alimento dentro del hogar, ¿no? También muchas personas creo que nunca en la vida han cocinado ni nada, entonces ahora como que se ven obligadas a hacer ese tipo de cosas o de pronto valorar quienes lo producen, ¿no? Entonces, la industria agrícola y todo este tipo de industrias también pues tienen ahí su impacto de volverse más eficientes para llegar a más hogares y llegar con productos frescos y todo esto es interesante también. Si tenemos en cuenta, mira que la propuesta tuya es muy proactiva desde el punto de vista de cómo nos alimentamos y en ese momento en su eje uraniano trasegando por esa amalgama cáncer Tauro, hace que la gente se alimente sencillamente. Hay algunas personas que la empiezan a coger y si tenemos Ujú. en cuenta que Marte está en Tauro, y se va a encontrar a medida que va avanzando Tauro y sobre todo cuando llegue al eje de 7,5 ya empieza a estar en orbe con Marte y muchas personas se van a dar cuenta, algunas ya la han empezado a dar cuenta de ello, es la ansiedad en su alimentación. Sí, Entonces la sí. ansiedad, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Por Dios, dentro de esta alimentación, ¿cómo me estoy alimentando? Porque Ujú. muchas personas compran su mercado de 15 días, que ese es el drop size, como decíamos, como dirían en el argot de ventas, que es el promedio de pedido que hace una persona, o como se Ujú. aprevisiona 15 días de mercado. Esos 15 días de mercado te los consumes todos por ese tema de ansiedad, integrando la alimentación y te lo acabas en menos de 15 días. Entonces, Exacto. muchas personas se van a empezar a percatar de cómo está consumiendo la alimentación. Exacto, esto es interesante porque este tiempo de pausa es para eso. No dice, oye, yo por qué tengo, o sea, muchas personas en muchos aspectos, ¿para qué tengo tanta ropa? ¿Para qué tengo tales cosas? O sea, es la valoración, porque Tauro tiene que ver con la valoración. Recordemos que Tauro de por sí lo rige Venus, ¿no? Y Venus en Tauro es eso, valoro lo que tengo, lo que produzco, todo esto, y no lo malgasto. Entonces, si hablamos de este tema de la nutrición como tal, sí repercute muchísimo, ¿sí? Como Aquí ya ya, hacemos sí, esta discúlpame, dinámica. Ujú. perdóname que te interrumpí, es que precisamente como vamos de orden cronológico, Ujú. como estamos en el fractal de 5 grados a 7,5, Ujú. ya empieza a hacerse una cuadratura y precisamente tú lo estabas hablando de, de Urano y nuestro querido Venus. Ujú.
desde el Ok. punto de vista, digamos que ya lo ha tocado en su momento o lo tomó. Ujú, Esto digo, hablando previamente, entonces, lo que tú que acabas de mencionar, los zapatos, los vestidos, la ropa en general, ujú, digamos que eso es una de las industrias que más ha impactado. Entonces, cuando en su momento, a principios de este año, bueno, estamos ujú. en el principio, pero yo digo de enero, febrero, más o menos esa actuación de Urano y Venus que estaban haciendo indudablemente ese eje de activación, ¿no? Ujú, Y exactamente. que más Entonces, eso, exactamente estoy hablando de marzo, en marzo y, 12, y eso marzo tiene 10. que ver muchas cosas, ¿no? Los cambios que se vienen también en todo lo que es entretenimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Exactamente. del arte y todo. La gente tiene que renovarse también y empezar a valorar. Yo digo que es la valoración es lo más importante en este tiempo porque no es apegarse, sino valorar. Entonces, cuando tuvimos este tiempo, Urano en Aries, pues la industria, digamos, del fast fashion fue con toda, ¿no? Y pues muy interesante para uno, porque que Sara saque colecciones cada semana, wow, esto implica todo un proceso muy rápido, incluso para la materia prima, entonces el desarrollo, no sé, si un sembrado de algodón se demora no sé cuántos años, tiempo en dar la cosecha, pues la industria del retailer está pidiendo una rapidez en esto y esto lleva a que de pronto los suelos pues se vean afectados también por la cantidad de químicos que deben utilizar para poder sacar esas cosechas tan rápido. Entonces, esto fue tan rápido y tanta contaminación que incluso la industria de la moda es una como la segunda industria que más contamina en el mundo porque es tanta la ropa que queda, que la gente utiliza un día y la bota. Entonces, esto es un tema también de valorar e incluso en detrimento de muchas personas también. Entonces, aquí hablamos de Urano en Tauro, o sea, es el colectivo, cómo está generando esa abundancia. Si en países como India, de pronto, o donde Bangladesh, donde traen toda esta ropa que la hacen en serie, pero pagando sueldos muy, muy bajitos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Sí? Por más de que haya promociones que dicen, uy, pero es que es muy barato más que antes, pero barato en detrimento de. Entonces, esto también lo tenemos que replantear en este tiempo. De pronto puede comenzar otra vez, yo diría que puede ocurrir que la gente empieza a comprar cosas de mayor, digamos que mayor valor y pues un poco más caras, pero que duran más tiempo, ¿sí? Que yo valoro más. Porque de verdad que el comportamiento a nivel de la industria de la moda tiene muchísima incidencia en nuestros comportamientos de valoración. Entonces ya lo que está de moda hoy, ya en 3 días ya no sirve y todo esto pues ya tiene que ser algo que trascienda en el tiempo. Y lo mismo que hablábamos también antes del tema, digamos, de los artistas, que de un momento a otro empezó a salir un montón de artistas y artistas en tema de musical, por ejemplo, sin ninguna preparación, con un esquema de marketing muy bueno, pero no hay algo que realmente haga que esa música trascienda. Entonces, ahora es un buen tiempo, digamos, para estas, tanto la industria de la moda como la industria digamos, artística, para generar cosas que de verdad trasciendan, ¿sí? Y que se valoren, no para estar copiando. Entonces, también esto es un tema de cambio de mentalidad para mantener un equilibrio en el mundo, algo más sostenible y no tan desechable, digamos así. Ahí podemos mirar, digamos, dentro de esa dinámica industrial, como tú Ujú, bien apuntas, es de la parte del eje del consumidor y productor, ujú, o la oferta y la demanda. Podemos ver aquí, ujú. customizando en el caso colombiano, retornando un poquito, porque estamos todavía en el eje de los 5 a los 7,5 fractales de Ujú, Urano, pasando por Tauro en su amalgama con Cáncer, y es referente sí, a restaurantes tan icónicos aquí en Colombia, como es que Pan Waffles, que ujú, hace poquito fue viral la noticia que ellos están emigrando los domicilios porque exacto. tenían que, o tienen que sostener gastos o costos fijos por 14.000 millones de pesos, y Exacto. pues les tocó emigrar. Y digamos aquí el que responda más rápido a las necesidades del consumidor o a los cambios que está generando esta era, porque estamos viviendo una era exponencial, pues Exactamente. lo tiene. Entonces, como tú bien apuntada, el nicho o el segmento del sector de la moda y de la ropa, pues tiene que hacer lo propio. Todos y cada uno de los sectores industriales tienen que hacer lo propio.
Entonces, Empezar a digamos que cambiar el eso, sí. protagonista ahorita es el alimento y el cobijo como Ujú. parte fundamental, Las y más necesidades adelante básicas. pues, va a tener Ujú. otros detonantes que lo vamos a socializar más adelante. Entonces, en resumen, en este segmento estamos hablando sobre la industria y su Ujú. adaptación y Ujú. como su eje de protagonista. Si se resisten, desaparecen. Si se Exacto, adaptan, pueden ver verdaderamente unas grandes oportunidades. Entonces, esto es exactamente. tecnología, esto es innovación, esto es Cambios, todo. salirse de la Ujú. cajita, como dirían los americanos, Sí. out of box, ver Sí, las cosas con creatividad. creatividad, Hablemos un exactamente. poquito y más profundamente con algo que tú ya estabas mencionando y muy interesante, mi Ujú. querida Natalia, y es referente al tema Ujú. del, del consumidor, de cómo consumimos y Sí. en todos los sectores. Entonces, pues, Sí, pues, ese tema, digamos que en este tiempo lo hemos visto muchísimo. Me encanta este tiempo, o sea, digo me encanta, ¿no? Pero no es que, sino que me encanta poder corroborar los temas astrológicos con el día a día. sí, Y es, por ejemplo, el tema de los pagos, ¿sí? El pago en efectivo, o sea, de hecho se está volviendo un peligro. O sea, hace poco veía yo en un blog y decía una persona, a mí ya me da miedo ir a algún lado y pagar en efectivo porque entonces la plata, esta transacción, por ejemplo, ese tema de las transacciones y las personas no se convierten al tema de los pagos online, si no hay plataformas de pago, por ejemplo, en las empresas, que no exista una plataforma de pagos online, una pasarela de pagos, pues se quedan atrás. Finalmente, todo está migrando a eso. Incluso el tema del Bitcoin y todo este tipo de estructuras financieras están haciendo que los bancos también tengan que renovarse y cambiar. Y esto es un tema muy complicado porque la gente siempre ha tenido ese concepto que el dinero es lo que a mí me dan en la mano y tengo acá un montón de plata, pero ya verlo de esta forma hace parte de ese comportamiento también. Es decir, acostumbrarnos a hacer pagos online y tener plataformas que puedan soportar toda ese movimiento que se da, porque, como digo yo, dentro de unos tiempo, cuando ya pronto haya realmente esté impuesta la era de Acuario, evidentemente las guerras van a ser virtuales, ¿no? O sea, todo esto por el espacio, pero a nivel virtual. Entonces, esto no es un tema pasajero, sí, es un tema que se necesita. Digo que por lo menos ahorita, bueno, vemos ese cambio a nivel de los pagos, a nivel del trabajo, el teletrabajo, las reuniones por Zoom. De hecho, Zoom tuvo unos inconvenientes por los temas de seguridad, donde pues sí, no pensaron que fuera a ser tan vertiginoso su impacto. Y esto ha hecho que la gente diga, bueno, me toca adaptarme a Zoom, tengo que hacer esto, y ya se volvió algo tan típico en un corto plazo. Entonces, este es el impacto que va a haber todo el tiempo. Tenemos el tema también, como hablamos, de la alimentación también, de una mayor conciencia, el tema de consumo. Por ejemplo, como yo decía, que no le digan hoy en día, no, es que esos zapatos son de puro cuero por allá de vaca, y uno dice, Dios mío, pobrecita, o sea, ya hay una conciencia que dice los animales, es decir, es un ser vivo. Entonces, esa industria, por ejemplo, de la ganadería, tiene que cambiar, ¿sí? Incluso si el consumo se disminuye, pues también, es decir, si la demanda no se da, pues también los ganaderos van a tener que pensar en otras posibilidades de ingresos porque pues ya no sería un negocio tan rentable como antes. La gente ya pues consumiendo menos carne, menos leche, todos estos derivados pues ya no son tan claves, ¿no? sí. Eh, entonces, esto también, diría yo, el tema del transporte, todo esto, o sea, ese cambio ahora a los carros eléctricos ya no es un sueño, sino que ya es una realidad que lo necesita el mundo. O sea, pensemos, y yo diría que cuando uno piensa a nivel de conciencia, vale la pena, ¿sí? Es decir, no es un cambio por capricho, no es porque es que yo quiero, sino porque necesitamos equilibrar. Por eso en este tiempo de cuarentena, vemos que entonces el cielo está más despejado, que los mares están más limpios. Sabemos que realmente si frenamos este tema y cambiamos nuestra manera de consumir, realmente sí hay un impacto interesante en el mundo, ¿no? O sea, entonces ya ahorita lo estamos viendo muy de cerca. Entonces, yo diría que esta estructura primero, pues es verla como una necesidad del mundo, ¿sí? De cuidarme yo, te cuido a ti, y todo esto, pues está muy arraigado. Entonces, yo Claro. no sé si tienes... Ujú, Dentro de la ujú, sociedad hay un tema que se llama la colaboración y que es un sí, tema que ya, pues en ese eje uraniano, pues nos lo dice, la colaboración.
Tú Ujú. mencionabas un tema de Zoom, que es precisamente la aplicación que estamos utilizando para hacer este encuentro. Sí. Muy interesante un dato del 14 al 21 de marzo, cuando Urano estaba en el fractal del que mencionaba de Géminis, estaba ya abandonándolo Sí. para entrar a Cáncer. Del Ujú. 14 al 21 de marzo, o antes de esa fecha, se reportaba que Zoom había tenido 62 millones de descargas de su aplicación a nivel mundial, Ujú. donde pasaba de un tema de valoración muy taurina de 10.000 millones de dólares a pasar a 40.000 millones de dólares. Wow. Entonces, pero que dentro de esa misma dinámica pasó de 40.000, y cuando salió la noticia sobre su sensibilidad en el tema de ciberseguridad, pues Ujú. que era un poco, de alguna manera u otra, fácilmente Está muy eh, vulnerable. vulnerable, Sí. entonces Ujú. sus acciones bajaron. Pero digamos que, como toda tendencia, tiene sus subidas y sus bajadas. Y Exacto. dentro de esa dinámica económica, pues Mm. siempre, ¿Qué ¿no? pasó? Atraemos el ejemplo de Zoom, pero hay muchos otros ejemplos donde veremos acciones en el mundo del, del, de las finanzas y de las inversiones y de los mercados de divisas y del mercado de las acciones, vamos a ver mucha volatilidad. Y eso es mucho de Urano en Tauro. Entonces veremos acciones que suben y de un momento bajan. Entonces esa volatilidad para algunos va a ser beneficiosa. El que lea el mercado de una manera adecuada y sepa qué hacer en un mercado, que le dicen scalping, en su Ujú. terminología técnica, que es cuando el mercado está muy volátil. Algunos sabrán cómo sacar provecho de ese mercado. Para otros les va a generar mucho estrés. Tanto así, Exacto. hablando sobre otro dato muy interesante, mi querida Natalia, y es el tema que ahorita tiene que ver con el amalgama, que vuelvo y repito, del 5 a 7.5 que está trasegando Urano por Cáncer, tiene que Ujú. ver con el nivel de endeudamiento de los hogares. El, Sí. el Instituto de Finanzas Internacionales habla sobre un ejemplo comparativo de lo que estaba pasando en el 2008, cuando hubo esa La burbuja crisis de la inmobiliaria. burbuja inmobiliaria de los Ujú. subprime, que fue en el Sí. 2008, previamente a que detonara ese tema álgido de Ujú. esa crisis. El endeudamiento en hogares a nivel mundial era de 35 billones de dólares. Ujú. Previamente al confinamiento que estamos experimentando, no solamente Colombia, sino a nivel mundial, A estamos nivel hablando de mundial. febrero-marzo, Ujú. el endeudamiento hasta la fecha de corte en la primera semana de marzo fue y obviamente esa cifra sigue creciendo, de 47 billones de dólares. Quiere decir que esto ha subido con respecto a ese año 33%. Quiere decir que de Ujú. alguna manera u otra el eje económico, la depresión económica, va a ser Ujú. más álgida Sí. que en el 2008. No quiere decir que eso sea una condena. Y es que el No. objetivo precisamente de este encuentro es que los que están escuchando este audio puedan ver en este momento, este encuentro que tenemos con Natal de Vida, es que Ujú. puedan entrever qué poder hacer en este instante, cómo a través de su carta natal pueden Ujú. entrever cómo les está afectando y cómo responder de una manera proactiva a todos Proactivo. estos sucesos que están pasando. Exactamente. O sea, aquí vemos que de una u otra forma, digamos que las actividades a nivel económico, todo esto se ven afectadas porque por lo menos nadie se esperaba este stop que estamos ahorita y eso, las pequeñas empresas pues obviamente se afectan demasiado, tienen que tomar decisiones muy rápidas porque es Urano y al mismo tiempo el querer mantener esa estabilidad es muy complicado. Entonces, hay una tendencia a esta, digamos que a generar recursos y todo esto a nivel de cooperación. Ya digamos que la tendencia de la competitividad como tal, pues sí, sí es posible, pero en este caso si cooperamos es muchísimo más fácil poder generar estabilidad, ¿sí? Entonces, de pronto mirar las empresas, sus márgenes de rentabilidad, todo esto, porque se verán obligados a cambiar. Incluso los bancos también, ellos tienen que entender que por más que tengan el dinero, la persona dice, busque los créditos y todo este tipo de cosas no permiten que haya una sinergia económica. Entonces vamos a tener que bajar un poco
esas expectativas o de pronto empezar a generar otras maneras de tener recursos, ¿no? Yo no sé si hasta qué punto piensas tú, Vincent, el tema, digamos, de ese sistema como el trueque que existió en una época y que ahora sería muy necesario, digo yo, porque de todas formas, yo, no sé, tenemos un servicio, me ofreces otro, o ayudo a una industria a poder tener ciertas estructuras y lo hemos visto de todas formas, no tanto como trueque, sino como verlo otras maneras de manejar la industria, por ejemplo, lo que son plataformas como Uber, plataformas como pronto Rappi, todas estas que han mejorado digamos, que industrias que ya existían, pero dándoles un manejo tecnológico innovador distinto sin ser ellos como tal los dueños, por ejemplo, de tener esos activos como tal. Sí, digamos, Uber pues tiene el tema de transporte, pero no es dueño de los carros. De pronto Rappi le pasa igual. Airbnb, por ejemplo, la que es de hoteles, pues también no tienen los hoteles ni nada, pero hacen es decir, esa plataforma permite que haya una dinámica pues es decir, que se extiende, ¿sí? Es decir, bien grande para ayudar a otras, digamos, a los hoteles, para poder generar su tema de servicio. Entonces, creo que también hay que empezar a mirar este tipo de cosas, ¿no? Esta colaboración de generar negocios que sean colaborativos para mejorar otras industrias. Diría yo que hace parte de todos estos cambios que estamos vivenciando, ¿no? Y Claro. que van a ser más marcados. Claro, y tú bien lo apuntas, y como estamos hablando del tema del consumismo y de la relación entre productores o generadores de valor y los que consumen bienes o servicios, Ujú. no podemos perder de vista este protagonista que ha dado, es la entrada de Saturno, nuestro querido planeta Saturnino del en maestro. Acuario. Entonces, tú bien apuntas todo eso. El eje colaborativo eso hace parte fundamental, pero todas estos plataformas y emprendimientos digitales se van a ver de alguna manera u otra ordenados, Ujú. estructurados y Organizados. también haciéndole seguimiento a través de entes gubernamentales o de Exacto. leyes, porque ya lo hemos estado viendo desde la entrada, inclusive desde que antes entrara Saturno al eje de Acuario, y es Acuario. que la promesa de Saturno es venir a ordenar, a imponer la ley y el orden, y de alguna manera u otra a que sí, muy válido la creatividad, muy válido todo ese Pero, tema de colaboración, pero hasta qué punto puede de alguna manera u otra ser un eje un poco despelotado todo lo que está pasando. Entonces, claro, este personaje empieza a ujú, estructurar, a ordenar cómo deben de ser las cosas, el deber exacto. ser para una sociedad y para una dinámica de emprendimiento, y esos ejes de alguna manera u otra impactan a los demás, teniendo muy en cuenta, por ejemplo, citando un ejemplo que quiero de alguna manera u otra aquí traerlo a colación, y es que el Fondo Monetario Internacional empieza indudablemente a hacer algunas ayudas económicas a todas las personas que lo necesiten, pero también, como tú mencionabas ahorita, las ayudas no solamente tienen que ser para los bancos. No, Entonces, en el exacto. 2008, el salvamento de los bancos, aquí nosotros en el año Ujú. 99 experimentamos el nacimiento alrededor de esa época del famoso 4 por mil, Y 4 por mil, y que quedó para fue siempre. el salvamento para los bancos. Entonces los bancos Ujú, recordarán hoy día que los consumidores o las personas que de alguna manera u otra sus cuentavientes, por decirlo así, ujú, pues recordarán que ellos tendrán que hacer lo propio en este tema. exacto. Y todas las personas, el que se porte bien como ente orgánico industrial o bancario, va a ser muy Ujú. recordado, porque todo consumidor recordará muy bien, y eso es un top all health, que tiene que ver Ujú. con los sentimientos hacia una marca, Sentimientos. Sí. que tendrán que recordar a aquella persona que le brindó la mano financieramente. Entonces, a más de uno yo sé que les está cansando algunas llamadas de algunos personajes de operadores de celulares que los tienen hasta el cogote, y que no están en Sí, la misma dinámica colaborativa. Eso les ujú, va a pasar factura a las total. empresas industriales que no tengan esa sensibilidad corporativa con Ujú, sus consumidores. Eso el exacto, consumidor no se le olvida, y eso lo vamos a tener exactamente. muy presente para todos Claro, este estos temas. tiempo va a ser muy de recordación, ¿no? Porque la gente va a decir, yo me acuerdo tal, y eso va a ser de contar historia, ¿no?
Entonces es importante las acciones que se generan en este tiempo precisamente de esa parte colaborativa. Y mire que me parece muy interesante porque como la industria ha cambiado tanto y tantas situaciones, por ejemplo, en algo digamos que tan superficial como por ejemplo el tema de los youtubers, ¿no? O de los influencers, que ahorita les dicen, bueno, usted tanto que habla y tanta cosa, pero como que no ha aportado nada, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver la esencia real de lo que es la tecnología para ayudar a mantener como un equilibrio y es el contenido, ¿sí? Los contenidos que tú haces a través de estas plataformas tecnológicas, por ejemplo, como YouTube y todo, van a empezar a tener, con Saturno en Acuario, una restricción también, ¿sí? No solamente pasar y hacer algo viral, loco, sino que ya es algo que de verdad alimente a la gente. De hecho, me encanta que en este tiempo muchas personas han hecho, por ejemplo, videos de cómo cocinar algo básico. Entonces la gente dice, "Ay, gracias, porque entonces yo estoy aquí en la casa y bueno, sí estamos hablando de eso. Y esto hace que haya esas estructuras y por eso es que me encanta que Saturno entre Acuario. Sí, estamos en un pincelazo de Saturno en Acuario porque luego retrograda de nuevo Exacto. a Capricornio otra vez. Pero ya luego creo que es en septiembre que ya regresa de nuevo para quedarse allí como por 3 años haciendo eso, diciendo, bueno, usted quiere pasar esta información, pero ¿qué calidad tiene? Entonces, el maestro Saturno es maravilloso porque hace que se organice y que uno diga, oiga, ahora sí ya encuentro que esto está muchísimo mejor. De hecho, hay muchas industrias o muchas aplicaciones que han pasado por encima de la ley manejándola a su antojo y esto, Saturno en Acuario, con el tema Urano en Tauro, va a permitir que haya un desarrollo, pero con ciertas estructuras valiosas para poder funcionar en el mundo y que no haya desequilibrio. Entonces, esto me parece espectacular, o sea, me parece que es bueno y para la gente también que se lancen a hacer sus cosas. De hecho, yo a veces asesoro a las personas para el tema de búsqueda de empleo y les digo, ¿por qué no hacen una presentación de su hoja de vida a través de un video? Sí, háganlo sin miedo, ¿sí? Y entonces es importante que también entiendan que eso es un parte valiosa, ¿sí? Cómo puedo conjugarme con los demás o resaltar a través del uso de estas plataformas tecnológicas. Entonces, creo que vale la pena, es decir, no hay que ver como algo malo el tema de tener esas limitaciones en términos de la parte tecnológica también. Claro, digamos que dentro del eje que todo lo que está pasando al elemento tierra, hablando de Ujú. Tauro, Virgo y Capricornio, pues les da muy fuerte. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que también esto impacta a los elementos de aire, de agua y de fuego. Todos digamos De que de alguna fuego. manera estamos en esta misma dinámica, de mayor o menor medida estamos en esta dinámica. Tú ahorita Exacto. vienes apuntadas, bueno, ahorita Saturno entró, nos da el pincelazo, como tú perfectamente Ujú, analógicamente mencionaste ese contexto ujú. maravilloso. Va a retrogradar y se va a Capricornio, pero vuelve y entra en noviembre. Sí, desde Y noviembre, después sí. a finales de noviembre y en esas fechas circundantes, pues se va a encontrar nuestro querido Júpiter con Saturno. ¿Qué más queremos que eso? Esto es espectacular, la gran mutación, que yo creería que esto lo podemos hablar en otro video, ese impacto de esa gran mutación, que es el cambio de esas conjunciones, de esos grandes impactos en el mundo, cambian de elemento. Y en este caso, dejamos un poco el tema de la era industrial y de que es que yo producía en masa y entonces que era un mandamás allá y la gente produciendo para venir al mundo más de tecnología, ideas, innovación y de ver cómo podemos generar cooperación. Esta palabra cooperación creo que tiene que quedar grabada en esa mente de todos porque no es Ujú. solamente ser productivo y competitivo, sino cooperación, ayudar al otro. Si tú estás bien, y esto lo estamos viendo ahora divinamente, que es, si salgo a la calle, tengo que salir con tapabocas y tengo que salir protegido porque yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí, y por fin pensaríamos en comunidad. Yo sé que pasaría la pandemia, por ejemplo, y pues la gente sigue en su dinámica, pero pues cuando entremos a la era de Acuario, esto va a ser algo que vamos a recordarlo, vamos a decir, hoy me acuerdo que se está apareciendo, ¿no? Y es esa parte de ser solidarios, de saber que somos un grupo, ¿sí? Somos un equipo, un grupo, y por más de que me vaya demasiado bien a mí, si al otro no le va bien, pues tampoco me va a servir a mí. Entonces, esto es un tema muy, muy interesante que yo siento que la naturaleza lo tiene clarísimo y nosotros no, se nos olvidó que éramos seres en una sociedad, ¿no? Para resaltar solamente nosotros por nosotros mismos. Entonces, este es un llamado a eso, ¿no? A esa solidaridad, a ese cambio, así sea forzado,
así sea obligado, porque entiendo Sí. que Urano en Tauro nos obliga, pero, y más digamos a mí, que soy elemento tierra, Virgo, complicado, pero así vamos avanzando y este tiempo nos ha servido para eso, como para empezar a notar esos verdaderos cambios que se están viniendo y que tenemos que adaptarnos. Bueno, yo creo que, mi querida Natalia, hemos hecho una tarea y espero que las personas de tu canal te hagan los comentarios de lo, yo todo atrevido acá, de lo que quiero que hablemos, porque soy invitado, pero yo creo que ha sido para mí, siento una sensación, valga la redundancia conceptual, que ese es el propósito tuyo, ¿no? Que siempre ha sido el Ujú. propósito de aportar, apoyar, y más en estos momentos de experimentación que muchas personas le entra el miedo de sentirse desabastecido, no solamente, y lo que estamos hablando en el tema de valor propio, sino también en Exacto. sus valores económicos, que es el eje natural de Tauro en la casa número 2. Entonces, para mí, digamos que en conclusión, esta es una época de adaptación y de creatividad Total. y que aquí el que se adapte más rápidamente, no como una manera de supervivencia, sino como una manera creativa, colaborativa, la sacará Ujú. del estadio. Como un estilo de vida. Independientemente que signo y configuración zodiacal la tenga. Así tenga Ujú. cabaraturas, eso no es una condena al olvido, no Ujú. es una condena a que se va a morir, sino Ujú. que es un llamado a transformarse y a sacar Sí, el berraquito o la berraquita que tiene cada uno. a los Tauro. Los Tauros, o donde tengamos planetas en Tauro, pues ahí empezar a ver cómo se va a empezar a mover todo esto. Y es un poco como romper los miedos, de pronto eso que hablan tanto de la zona de confort. Es muy bueno que la gente empiece a leer un poco sobre ese tipo de literatura, ¿no? Cómo cambiar, cómo innovar, cómo adaptarme. Todo eso va a ser como una constante en este tiempo para hacer que nuestra mente realmente vaya acorde y no esté en contra, ¿no? Porque entonces cuando uno está, es decir, cuando uno dice, no, es que lo hago a regañadientes, no me gusta, o de pronto estar en esta cuarentena y decir, ay, no, esto es lo peor que me ha pasado, pues esa sensación pues es muy complicada. Más bien aprovechar ese tiempo para sí, para ser creativos y recursivos y empezar a adaptarnos a esas novedades de que digamos, lo más, ¿cómo se dice? Lo estable, lo menos seguro es decir, lo inestable es lo que da la Lo más supuesta seguro es la seguridad. inestabilidad. O sea, como que aquí no podemos decir, esto es muy bueno, esto no sabemos. Simplemente nos adaptamos como debe ser. Es decir, no habría cambio, no puede haber un cambio si no nos remueven esas puntos en los que estamos ahí acostumbrados. Y de hecho, esto puede llevar a que la gente tenga ideas súper interesantes, súper creativas. Mucha gente que se va, pues, muy valiente, ¿no? Y van a darse cuenta de su valor propio en muchos aspectos, en muchas áreas de su vida. ¿Listo? Pues sí, mi querida Natalia, pues de hecho te agradezco tu invitación a tu canal. Bueno. Muchas gracias, espero que me vuelvas a invitar. Bueno, con muchísimo gusto, mi Vicente. Entonces, nada, pues esperamos que les den like a este video y bueno, les dejamos los datos para que si quieren contactarnos y ver cómo se va a impactar su área económica acorde a la estructura de la carta natal, pues nos contacten a Vicente o a mí y les damos la información pertinente o agendamos una cita. ¿Listo? Muchas gracias. Chao.